Estamos ante el fin del capitalismo, provocado por un cambio de hegemonía, donde Estados Unidos, el mayor símbolo de este sistema, está perdiendo poco a poco el poder que durante décadas sostuvo, o estamos más bien frente a algo aún más profundo, el principio del fin de una era completa en la historia humana, porque tal vez esto no se trata solo de un país que se debilita, sino de un sistema entero que empieza a mostrar sus límites. Y lo más inquietante de todo es que estos cambios no llegan con un gran evento dramático. No hay un momento exacto donde todo se rompe de golpe, no hay una señal clara que diga aquí terminó todo. Porque cuando uno observa la historia con suficiente distancia, se da cuenta de que las grandes civilizaciones no colapsaron de la noche a la mañana. No hubo un gran momento exacto donde alguien presionó un botón y todo se terminó, sino más bien que atravesaron periodos largos, incómodos, difíciles de definir, donde todo seguía funcionando en apariencia, pero internamente ya se estaba descomponiendo, como una maquinaria que sigue operando mientras sus piezas comienzan a desgastarse poco a poco. Tomar café para seguir con esto. Ahora bien, antes de continuar, hay algo que es importante dejar claro, porque en este tipo de conversaciones suele aparecer una especie de reacción automática, donde cualquiera que critica el sistema se interpreta como un rechazo total. Y no, esto no se trata de negar el capitalismo, de ignorar lo que ha logrado, porque sería absurdo hacerlo, ya que gran parte de los avances que hoy damos por sentados, desde la tecnología que usamos hasta los sistemas de salud modernos, pasando por la capacidad de innovar y producir a gran escala, han sido posibles en gran medida gracias a este modelo. El punto aquí no es destruir la idea ni caer en una postura simplista de todo está mal, sino más bien de entender que ningún sistema es perfecto, que todos sin excepción funcionan dentro de ciertos límites y cuando esos límites comienzan a alcanzarse, empiezan a aparecer contradicciones que antes eran invisibles o manejables, pero con el tiempo se vuelven cada vez más evidentes. Y es precisamente ahí donde la conversación se vuelve realmente interesante, porque tal vez no estamos presenciando el fin del capitalismo en el sentido clásico o dramático en el que muchos lo imaginan, sino algo mucho más profundo y en cierto sentido más difícil de identificar, un cambio de hegemonía, un desplazamiento en el equilibrio del poder global, una transformación en quien define las reglas del juego, porque la historia, cuando se observa con atención, no trata de sistemas que desaparecen de forma absoluta, sino de sistemas que dejan de dominar, que pierden su capacidad de organizar el mundo de la misma manera en que lo hacían antes, dando paso a nuevas estructuras, nuevas dinámicas y nuevas formas de poder. Y si hay un país que ha representado de manera casi simbólica el capitalismo moderno en su forma más influyente, ese ha sido Estados Unidos. Un país que durante décadas no solo lideró la economía global, sino que también definió gran parte del orden político, cultural y tecnológico del mundo. Sin embargo, cuando uno observa el panorama actual con un poco de detenimiento, la sensación ya no es la misma, porque lo que antes parecía un liderazgo claro, hoy en muchos casos empieza a parecer más una reacción constante, una serie de decisiones que no necesariamente responden a una estrategia coherente, sino a la necesidad de sostener una posición que ya no es tan sólida como antes. Y aquí es donde la situación adquiere un matiz interesante, porque no se trata simplemente de señalar errores o contradicciones aisladas, sino de observar un patrón más amplio, donde decisiones geopolíticas, económicas y estratégicas empiezan a reflejar una cierta desorientación, como si el sistema estuviera intentando adaptarse a una realidad que ya cambió, pero utilizando herramientas que pertenecen a otro momento histórico. De repente, vemos sanciones que terminan generando dependencias inesperadas, conflictos que buscan estabilidad en medio del caos que ellos mismos ayudaron a crear, y una dinámica global que en lugar de ordenarse parece volverse cada vez más compleja e impredecible, lo cual inevitablemente lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el principal referente del sistema empieza a mostrar señales de desgaste? Pero más allá de la geopolítica, el problema real no solo está en quien lidera, sino cómo funciona el sistema en sí mismo, porque el capitalismo no solo ha demostrado una enorme capacidad para generar riqueza y crecimiento, sino también una tendencia constante a producir contradicciones internas que, cuando se intensifican, comienzan a tensionar toda la estructura. Una de las más evidentes es la desigualdad, que no se manifiesta únicamente como una diferencia de ingresos, sino como una brecha mucho más profunda que afecta al acceso a oportunidades, a educación, a salud, a tiempo y en última instancia a la calidad de vida, creando una realidad donde una pequeña parte de la población concentra niveles absurdos de riqueza, mientras una gran mayoría vive en condiciones cada vez más precarias o inestables. Otra contradicción importante es la lógica del crecimiento infinito, una especie de impulso constante que obliga a las empresas a generar más ganancias cada año, a los mercados a expandirse continuamente, y a las personas a producir y consumir sin pausa, incluso cuando ese ritmo deja de ser sostenible tanto a nivel individual como colectivo, generando un desgaste que no siempre es visible e inmediato,
pero que se acumula con el tiempo. Y luego están los conflictos, que muchas veces se presentan como cuestiones ideológicas o políticas, pero que en el fondo también responden a intereses económicos relacionados con recursos, mercados y posiciones estratégicas, mostrando cómo la competencia global, cuando se lleva al extremo, puede transformarse en una fuente de inestabilidad más que de progreso. Lo inquietante de todo esto no solo es la existencia de estas contradicciones, sino el hecho de que parecen estar integradas en el funcionamiento mismo del sistema, como si el crecimiento dependiera en cierta medida de esas tensiones para sostenerse, lo que inevitablemente plantea una pregunta clave: ¿qué sucede cuando esas tensiones dejan de ser manejables? Y es en este punto donde entra en juego uno de los factores más disruptivos de nuestra época, la inteligencia artificial, que no solo representa una herramienta tecnológica más, sino un cambio cualitativo en la forma en que se produce, se trabaja y se genera valor, ya que a diferencia de procesos anteriores de automatización, no se limita a reemplazar tareas manuales, sino que también comienza a intervenir en áreas cognitivas, creativas y analíticas. Esto abre una paradoja particularmente compleja, porque si la tecnología permite producir más con menos personas, eso podría interpretarse como un avance en términos de eficiencia, pero al mismo tiempo genera un problema estructural. Si menos personas tienen ingresos, entonces menos personas pueden consumir, y sin consumo, uno de los pilares fundamentales del sistema empieza a debilitarse. Es decir, la misma fuerza que impulsa el crecimiento puede convertirse en un factor que lo limite, creando una tensión difícil de resolver dentro de la lógica tradicional del sistema, que siempre ha dependido de la relación entre producción y consumo para mantenerse en equilibrio. Y aunque esto pueda parecer un fenómeno nuevo, la historia nos muestra que este tipo de dinámicas no son del todo inéditas, ya que muchas civilizaciones que en su momento parecían estables e incluso invencibles terminaron enfrentando procesos similares, donde la acumulación de tensiones internas, la complejidad creciente y la incapacidad de adaptarse a nuevas condiciones llevaron eventualmente a su transformación o colapso. La civilización maya, por ejemplo, alcanzó niveles notables de desarrollo en distintos ámbitos, pero terminó enfrentando problemas relacionados con la sobreexplotación de recursos y tensiones internas, mientras que el Imperio Romano, que durante siglos dominó gran parte del mundo conocido, fue debilitándose gradualmente debido a desigualdades, corrupción y presiones estructurales que no pudieron sostenerse indefinidamente. Lo interesante de estos casos no es solo el hecho de que hayan colapsado, sino la forma en que lo hicieron, porque en ninguno de ellos hubo un final inmediato, sino un proceso progresivo en el que las señales estaban presentes mucho antes de que el sistema dejara de funcionar. Y eso es precisamente lo que hace que el momento actual sea tan difícil de interpretar, porque no estamos viendo un colapso evidente, sino una acumulación de cambios que, en conjunto, podrían estar señalando el inicio de una transformación más profunda. Hoy convivimos con desigualdades crecientes, crisis ambientales, avances tecnológicos acelerados y una desconexión cada vez más evidente entre las estructuras económicas y las necesidades humanas, factores que, considerados de manera aislada, podrían ser manejables, pero que en conjunto generan una presión que el sistema no podría ser capaz de absorber indefinidamente. Además, hay un elemento que diferencia este momento a otros en la historia, y es la velocidad, porque mientras que en épocas anteriores las transformaciones podían desarrollarse a lo largo de siglos, hoy los cambios ocurren en cuestión de años, o incluso meses, reduciendo drásticamente el margen de adaptación. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental, que va más allá de la economía y se adentra en la forma en que entendemos el valor en sí mismo, porque si el trabajo deja de ser el principal medio a través del cual las personas obtienen ingresos, entonces toda la relación entre producción, consumo y organización social comienza a cambiar. En ese contexto surgen propuestas como la renta básica universal, que intentan responder a este nuevo escenario, pero que también abren debates complejos sobre sostenibilidad, incentivos y el papel del individuo dentro de un sistema en transformación. Lo que parece claro es que estamos entrando en un terreno desconocido, donde las reglas que han definido el funcionamiento del mundo durante décadas podrían dejar de ser suficientes, dando paso a nuevas formas de organización que todavía no terminamos de comprender del todo. Esto no implica necesariamente la desaparición del capitalismo, sino más bien su transformación, su adaptación o incluso su evolución hacia algo diferente, lo que refuerza la idea de que no estamos ante un final absoluto, sino ante un cambio de etapa. Y en medio de todo esto, quizá la pregunta más importante no sea qué sistema vendrá después, sino cómo se gestionará esa transición, porque la historia también nos muestra que los momentos de cambio estructural suelen venir acompañados de periodos de incertidumbre, tensión y redefinición. Por eso, más allá de intentar predecir un resultado específico, tal vez lo más relevante sea entender que estamos participando de una forma u otra en un proceso que podría redefinir la forma en que funciona el mundo. Y en ese sentido, la verdadera cuestión no es si el capitalismo está llegando a su fin, sino si estamos preparados para un escenario en el que las reglas que han sostenido nuestra realidad durante tanto tiempo ya no sean suficientes para explicar lo que viene.